Bueno, entonces mm, demos inicio a nuestra sesión de hoy. Em, para hoy tenemos un repaso de qué es la metodología de Innovencio, cómo vamos en este ejercicio hasta ahora, la devolución del reto estratégico. Vamos a hablar de la metodología que se aplicará como estrategia de Océano Azul y revisaremos pues, los próximos compromisos. En primer lugar, la metodología de Innovation, ¿recuerdan que tenía cuántas fases? Profe, 5, no, perdón, Muy bien, 8, 8, cuatro, 8, a 4, cuatro, cuatro. Entonces, hablábamos que la primera etapa era el alistamiento, donde organizamos, preparamos el equipo, nos definimos nosotros como consultores, presentamos la organización en la que íbamos a trabajar. Luego identificamos el diagnóstico y realizamos el diagnóstico y presentamos el reto estratégico. Luego vamos a hacer el despliegue de esa innovación, donde vamos a trabajar con las metodologías de innovación que nos propone el módulo. Y la última etapa es ya hacer el ajuste para la consolidación y presentar el informe final ya del equipo consultor. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos hasta acá, ¿cierto? Sí, señor. Esta es la metodología de Innovation. En este momento ya tenemos cubiertas las etapas 1 y 2. A partir de este momento en el módulo, entonces empezamos a trabajar en la etapa 3 de la metodología Big Innovation. Bueno, devolución del reto estratégico. En, en general, en general los trabajos estuvieron bien, me parecieron bien enfocados. Tengo puntos más de forma que de fondo. Eh, Porque a pesar de que hicimos pues mucho énfasis en el tema de revisemos la rúbrica, en la guía, el paso a paso que teníamos que íbamos a entregar, hubo algunos punticos que no estuvieron pues como muy resaltados en general, pero en general, como les digo, siento que hicieron un buen trabajo, hicieron un trabajo juicioso, detalles como que cuando nombraron el equipo no determinaron, por ejemplo, quién iba a ser el consultor líder, el modelo lo pedía. Otros que, que de pronto no profundizaron en algún tema específico. Eh, Otros, el formato de presentación de pronto no fue el más adecuado, sabiendo que, es que en este momento pues, ya estamos en último año y somos ya profesionales y teniendo en cuenta que este es el documento que estamos elaborando para entregarle a la empresa como nuestro informe de consultoría, que lo estamos diciendo, tiene que ser un documento que está realizado para entregarle a un gerente, entonces tenemos que ser muy juiciosos desde ahí. En cada uno de los puntos que tenía algo que, pues como que contarles, les dejé el comentario y dicho esto, al final los casos, después de que terminemos la sesión, nos quedamos revisando casos puntuales en cada uno para que hagamos pues ya como una alineación ya específica de cada uno de los equipos. ¿De acuerdo? de acuerdo, Pero como les digo, en general me pareció que trabajaron muy bien. Bueno, empecemos ahora entonces con metodología o estrategia de Océano Azul. Eh, en las primeras clases habíamos hablado de este término, este concepto, que es un océano azul. Y ustedes me contaron que era un océano azul. ¿Quién recuerda? De a uno, anímense. Nadie muerde aquí. Piensen, hablemos, la clase es de todos. Cuenten. profe, la estrategia de Océano Azul es básicamente, y está pues muy basada en el libro, es Sí, donde hay la posibilidad de desarrollar, hay un entorno propicio
para desarrollar una idea de negocio, para desarrollar o sea, un servicio, porque pues obviamente el ambiente lo permite, no hay tanta competencia o hay, vuelvo y repito, un espacio, hay una posibilidad de desarrollar un producto, un servicio como tal. Excelente, Oscar, gracias. Entonces, efectivamente, cuando tenemos un espacio que está demasiado competido, donde nos movemos diariamente, em, como son muchos de las empresas, de los comercios, específicamente comercios, de las industrias, cuando hay mucha competencia, nos dice esta metodología que eso es un océano rojo. ¿Y cómo se diferencia un producto en un océano rojo normalmente? Valor agregado, quizás un diferencial importante que lo resalte para poder sobresalir en ese mercado tan competitivo. Excelente, necesito entrar a diferenciarme con valor agregado. ¿Qué más? Calidad, oportunidad, Pues la calidad no, porque la Servicio. calidad no debería ser un factor de competencia, la calidad debería ser intrínseca en el producto. Si yo hago un producto, lo hago de calidad, si no, no lo debería hacer, ¿cierto? Partiendo de eso, la calidad, pues yo no debería promover la calidad como que fuera uno de mis diferenciadores. Em, ¿Y Servicio, no. cuál termina entonces? ¿Quién iba a decir? El servicio, profe, no. Un factor diferencial. Servicio, valor agregado, Ujú. pero finalmente todos, en un océano rojo, todo el mundo termina compitiendo por precio. Buenísimo. Entonces, Ujú. ¿cuál es la propuesta? La propuesta es salir de ese océano rojo y entrar a un océano azul donde no hay competencia. Por lo tanto, yo puedo como pues tener un margen más amplio para trabajar y por lo tanto puedo tener un revenue más interesante porque no tengo competencia. Eso es lo que pretende entonces la metodología de Océano Azul y es lo que vamos a ver hoy. Entonces, es el espacio de mercado desconocido para las organizaciones. Entonces, ¿quién está en un océano azul? Solamente los innovadores, los valientes, los que proponen. El resto se queda cómodo en un océano rojo. ¿Y qué representa un océano azul? Todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque es un mercado, o es una industria, o es un sector, o es un segmento que está todo por desarrollar. El que primero llegue es el que más condiciones, pues, y más ventajas va a tener para explotar. ¿Cómo nació la estrategia de Océano Azul? Entonces resulta que estos dos profesores, como lo decía Oscar ahora, escribieron un libro que se llama La Estrategia del Océano Azul. En el 2004, pero sigue vigente, recomendable que no lo haya leído, que lo lea. Y luego, en el 2018, ellos escribieron, ya profundizando en la metodología, el libro de transición al Océano Azul. Es cómo hacer o cuál es el paso que se va a llevar para que una organización salga de un océano rojo y pase a un océano azul. Y por último, hay un tercer libro que complementa la estrategia de Océano Azul y todo lo que vamos a ver ahora del modelo de estrategia de Océano Azul, que es lo que vamos a conocer para que lo apliquen en las empresas donde ustedes están, en sus proyectos, en sus negocios, pero también en el entregable de esta sección. Entonces, empecemos. La metodología nos dice que para hacer un paso a Océano Azul, la transición a Océano Azul requiere 5 pasos. El primer paso se llama manos a la obra. El segundo paso se llama comprender dónde estás ahora. El tercer paso se llama imaginar dónde podrías estar. El cuarto, averiguar cómo llegar. Y el quinto, ejecutar la jugada. ¿Cómo les parece esta secuencia? Estos son los 5 pasos. ¿Tiene sentido o no?
Es una ruta interesante para seguir y sí, pues tendría sentido visto desde esta manera Ok, para entonces lo ponerlo en primero marcha. es, ok, manos a la obra, o sea, yo decido que voy a arrancar y cómo voy a arrancar, entonces me empiezo a preparar. Segundo, si yo quiero ir a algún lugar, pues lo primero que tengo que hacer es saber dónde estoy hoy para poder encontrar ese gap, esa brecha y determinar cómo llego hasta allá, ¿cierto? Sí, averiguar cómo llegar y ya después de que sepa, ejecutar. ¿Listo? En, en el ABA tienen pues, material de apoyo para complementar esto que estamos hablando acá. Entonces, empecemos. Manos a la obra es el primer paso. Y este paso utiliza una herramienta que se llama el mapa pionero migrante colono. Empecemos entonces por entender, ¿quién me dice qué es un colono? ¿O qué entendemos por colono? Pues el que coloniza, profe. Mm, ¿quién da más? Tiene sentido lo que dices, pero enseguida vamos a ver el contexto. ¿Quién más? Es como quien conoce de pronto el mercado, el servicio. Mm, bueno, vámonos al extremo. ¿Qué es un pionero? Es el primero, profe, el que innova, el primero que llega, o sea, El primero el que que llega. arranca, Muy el que bien. comienza. Entonces, si miramos esto como opuestos, un colono es el que llegó y se estableció, ¿cierto? Te llegó un pionero, llegó a un lugar y se estableció ahí, ahí se quedó, de ahí no va a salir, ¿cierto? Si empieza a salir, podemos decir que es un migrante como que sale, va y mira, pero no se establece. Y un pionero es el que sale adelante y busca un espacio que nadie ha explorado. ¿Entendido más o menos los conceptos como de lo que propone la herramienta? Sí, profe, se entendió. Ok. Igual aquí hay mucho concepto, vamos a desarrollarlo eh, paso a paso. Entonces, esta herramienta nos propone que nosotros debemos identificar cuáles son las ofertas de mi negocio. Es decir, cuáles son los productos y los servicios, qué es lo que yo ofrezco como negocio y debo evaluarlos y determinar en cuál de estas categorías están. Entonces yo lo determino que es un colono, son negocios u ofertas que ofrecen un valor de imitación, compiten realizando cambios incrementales o una oferta a precio. Un migrante están como en medio ahí, como que medio innovan, como que medio corrigen, como que no se deciden. Y un pionero son negocios u ofertas que suponen innovaciones de valor y no tienen clientes. Entonces, mira, aquí importante, tienen fans, son esos productos o servicios que no están llegando a todo el mundo, solamente los early adopters son los que los toman y los aprovechan, ¿cierto? Entonces, primera parte es, yo ubico cuál es mi lista de productos o servicios y los clasifico de acuerdo con estos tres conceptos y los voy ubicando si son colonos, si mis servicios o productos o servicios son colonos, si mis productos o servicios son migrantes o si mis productos o servicios son pioneros. Vamos hasta ahí. Sí, correcto. Listo. Segundo paso, yo debo darles una calificación dependiendo del revenue que me genere cada uno de esos productos o servicios. Si tengo un revenue, un alto revenue, entonces lo pinto como un círculo muy grande. Y si el revenue es pequeño, pues lo pintaré con un círculo pequeño. Entonces quiere decir que
mis productos o servicios, entonces yo tengo una lista de 10 productos o servicios y voy a tener varios circulitos dentro de esta clasificación. Y el círculo, lo que está con el número uno, si es el producto de muy poco revenue, entonces el círculo uno estará con un número, el número uno estará en un círculo pequeñito. Si el número dos tampoco me genera mucho revenue, te estará también con un círculo pequeñito. Si el producto 3 me genera más revenue que el 2, entonces estará uno más grande. Y así lo vamos enmarcando de tal manera que podamos visualmente ubicarlos no solo en el nivel de innovación, pues, o de, mm, de, Ganancia. mm, no, pues, ganancia por el tamaño, pero de nivel de innovación o de alcance por cada una de las clasificaciones. Oh, Oscar, profe, la pregunta iba en línea, va en función de si no hay un punto medio, siempre es el extremo, o sea, siempre es pequeño o grande el revenue. no, si hay un punto medio, por eso, el, si hay un punto medio, lo que sí hay que tener claro es que el tamaño del círculo debe representar el revenue, el producto o servicio que más revenue te genere todo tu portafolio es el círculo más grande. Profe, pero Y es el en función producto de que qué pena, profe, la interrupción, sí, pero es en función de la ganancia que me deja. ¿O de qué la otra ganancia que te deja a ti ese producto o ese Ok, servicio. Ok, perfecto. entonces por eso, son dos clasificaciones. Uno, vamos a identificar los productos o servicios. Los vamos a identificar si son colonos, migrantes o pioneros. Y luego vamos a identificar cuánta es la ganancia, cuánta es la utilidad, cuánto es que te deja y dependiendo de esa ganancia, lo vamos poniendo en un tamaño de círculo determinado. Enseguida vamos a ver un ejemplo para que aterricemos la idea. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Entonces, identificamos los productos y servicios clave de la organización, ¿cierto? Entonces, hacemos la lista de cuáles son los productos y servicios. Segundo, identificamos cada uno de esos productos o servicios y los clasificamos si son pioneros, migrantes o colonos, teniendo en cuenta que pioneros son los más innovadores, los que llegan a muy poquitos clientes, pero esos clientes están dispuestos a pagar lo que sea. Y colonos son el otro extremo, son los productos que están ahí y siempre se mueven y la competencia es dura, pero son productos que se muevan. Y los migrantes son los productos o servicios que están ahí en esa etapa de transición. Luego, utilizamos los círculos para determinar esa ganancia, esa utilidad, el revenue que nos está dejando y los marcamos en un tamaño de círculo determinado para ubicarlos dentro de la gráfica. Entonces, en el paso 1 que entregamos, vamos a entregar, cuando hagamos el análisis con la empresa que cada uno está trabajando, van a entregar ese cuadro, que es el cuadro de 3 casillas, donde están cada uno, y cómo lo diligenciamos. Veamos este ejemplo. Una farmacia identifica sus productos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ellos saben que los antibióticos son los que mayores ingresos, mayor utilidad les está generando. Y los medicamentos de venta libre son los que menos les está generando. Entonces, aquí ya tenemos la ponderación y ya sabemos entonces, esto me está identificando aquí en ingresos, cuál sería el tamaño del círculo con el que yo lo voy a representar. Ahora, ¿qué me falta? Me falta identificar de todos estos productos cuáles son pioneros, cuáles son migrantes y cuáles son colonos. Y ya, como yo sé que antibióticos es el círculo más grande, ya lo único que tengo que hacer es identificar si el antibiótico es un migrante, un pionero o un colono. ¿Qué creen ustedes? Los antibióticos, Pionero, profe. no te escuché. Pues, como entendió el ejercicio, creo que serían los pioneros.
que más dejan. No. Miremos el tipo de antibióticos, penicilina, ampicilina, por ejemplo. Ese tipo de antibióticos que listo, son los que más ingresos más dejan, exacto, como lo dices, es correcto. Pero, ¿qué tan pioneros o qué tan colonos son los antibióticos? Profe, pero eso depende, Penicilina. depende de la organización, porque puede que para mí sea el de mayor utilidad, pero puede estar encasillado en cualquiera de los tres, en cualquiera de los tres métodos que estamos hablando, pionero, migrante o colono. Porque puede que yo tenga un producto muy básico, que no es ni siquiera innovador, pero es masivo y es el que mayor rentabilidad me deja. Pero si es masivo, es el que, si es Es un el más colono, masivo y el más utilidad te deja, sería colono. Si es un super antibiótico, es un antibiótico que es nuevo, que acaba de salir al mercado. ¿La penicilina cuánto tiempo lleva en el mercado? profe, eso es de los años que 20 o 30, no recuerdo bien. Entonces, la penicilina, en este ejercicio particular que estamos viendo, pues la penicilina no es pionera. Estamos. Ahora sí Si sale entendido, un profe, nuevo, el concepto. Entendido el concepto. ¿entendido? Entonces, la penicilina, en el caso de la penicilina, que es un antibiótico, sí, puede que sea el que mayor ingreso genere, pero pues la penicilina es colono. ¿Por qué? Porque la penicilina es algo que está en el mercado, que todos las farmacias o droguerías que venden penicilina están ahí, entonces no es algo que esté diferenciado al mercado, no es algo exclusivo. Entonces, para el ejercicio específico, esta farmacia determinó que Realmente que todos no sus hay, productos son colonos. son colonos, independiente de que el margen, de que la ganancia sea mayor o menor, este negocio en particular no tiene ningún producto o servicio que sea pionero. Es decir, ya preexiste en el medio, en el mercado y como tal, pues no hace ni pionero ni migrante. Correcto. Entonces, entendido el mapa pionero, migrante, Mm, colono. Muy buen ejemplo, profe. Muy buen ejemplo. Ok, entonces, aquí, ¿para qué me sirve esto? Para determinar, así, pues, con un análisis y a ciencia cierta, mis productos o servicios, pues, qué tan metido estoy yo dentro de toda la competencia. Que si yo tengo un producto que es pionero, quiere decir que sí, me estoy saliendo de la competencia. Pero en este caso, por ejemplo, el que tenga una droguería tradicional estará metido en un mercado colono, a no ser que empiece a traer productos que sean supremamente disruptivos y que nadie más los esté comercializando. En ese caso, si traen un dispositivo biomédico que sea mm, específico, acabado de lanzar al mercado y yo lo empiezo a distribuir en mi droguería, ese sería un pionero. Pero en este momento, con los productos que tenemos, no lo tiene. Profe, lo que pasó con la pastilla azul hace unos años. Exactamente. Los primeros que la trajeron, pioneros. Pero hoy es que, Profe, es colono. hoy es Colono, colono. ¿no? ¿Listo? Estamos todos claros entonces en esta herramienta. Sí. Muy bueno el ejemplo, profe, y nos queda muy claro el ejercicio de clasificación. Listo. Diego, te queda clara? Sí, profe, muy claro. Ok, ¿la habían visto antes? Muy superficialmente. Muy superficialmente, sí, listo. Excelente que vamos aterrizando conceptos para que los puedan aplicar bien en el trabajo. Bueno, paso 2.
vamos a comprender dónde estamos ahora. Y este viene con una metodología también muy interesante. Utiliza una herramienta que se llama el escenario estratégico. Para el paso 2, vamos a hacer un diagnóstico visual que nos permite conocer el estado de la organización respecto a dos cosas. Aquí yo estaba comparando, en el paso anterior, yo estoy comparando cuáles son mis productos y servicios respecto al nivel de innovación e ingresos. Pero en esta herramienta escenario estratégico me voy a comparar mis productos o servicios contra la competencia. Entonces me muestra cómo estoy respecto a los cuatro elementos claves de la estrategia. Los cuatro elementos claves de la estrategia que son los factores de la competencia, el nivel de la oferta que reciben los compradores en relación con esos factores, el perfil estratégico de la organización y los competidores y estructura de costos. Yo voy a analizar esto para determinar este escenario estratégico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí sí hay más pasos para que estemos concentraditos. Vamos a identificar la industria o en el sector en el que deseamos entrar, ya sea que estoy analizando mi empresa que está en un sector específico, entonces estoy en el sector de la construcción. Entonces, obviamente voy a analizar ese sector de la construcción porque yo quiero seguir ahí. O definitivamente yo digo, no, mi organización va, ya entendí que aquí donde estoy ya estoy saturado y quiero abrirme a un nuevo mercado, a una nueva estructura de productos. Entonces, el análisis lo hago para esa nueva estructura de productos. Vamos a identificar cuáles son los factores clave sobre los que compite o invierte esa industria. Entonces, esos factores clave los vamos a ubicar. Esta herramienta es un plano cartesiano. Entonces, vamos a ubicarlos en el eje horizontal de la herramienta, o sea, ya lo vemos, y los vamos a definir desde el punto de vista del comprador. O sea, me paro en los zapatos del cliente y empiezo a analizar cuáles son los factores clave vistos desde el punto de vista del cliente. Es decir, qué es lo que el cliente está percibiendo, no lo que yo considero que le estoy entregando, sino lo que el cliente está percibiendo. Y vamos a identificar entre 6 y 10 factores clave. Esos factores claves, yo tengo que empezar a comparar cuáles son los que realmente el cliente define. Un ejemplo, si yo tengo un almacén y mi almacén es un almacén pues, de alta atracción y está ubicado en un centro comercial, el parqueadero será un factor clave para mi negocio. Completamente, profe. No business, no, ¿cómo es? No parking, no business. Es uno Sí, de los brincos. pero ojo, yo estoy, el parqueadero, bueno, miremoslo así. Si estoy dentro de un centro, ¿qué diferencia hay de si estoy dentro de un centro comercial a si estoy ubicado en una calle cualquiera de la ciudad? Si yo estoy en el centro comercial, el parqueadero es del centro comercial, no de mi negocio. Pero Si yo sin duda estoy en alguna, una calle normal, el parqueadero sí es de mi negocio. Entonces, ¿qué tanta diferencia percibe el cliente del parqueadero en el centro comercial? Yo creo que ninguna, profe. No, no hay una diferencia así, porque eso no, creo que no asegura que si tenga parqueadero vaya a comprarlo. Nadie puede garantizar que si alguien entró al centro comercial y parqueó, va a entrar a mi negocio, ¿cierto? Exacto. Porque parqueó, puede ir a otro y de paso arrimar al mío. Aunque es muy cierto, no parking, no business, completamente de acuerdo.
es probable que yo diga, no, yo voy a este centro comercial, voy al almacén que está en el centro comercial porque ahí puedo parquear, pero a lo que quiero hacer énfasis es que sobre esos factores clave, yo tengo que tener muy claros cuáles son los que son verdaderamente relevantes desde el punto de vista del comprador. El parqueadero podría ser o no podría ser, dependiendo de lo que yo estoy evaluando. ¿Listo? Luego defino con cuál competidor me voy a comparar. Lo lógico es que yo me voy a comparar con el competidor al cual yo quiero superar, ¿cierto? Yo siempre voy a hacer el análisis respecto al mejor de mi categoría. ¿Por qué? Porque es que si yo estoy haciendo eso es porque yo quiero ser el mejor de mi categoría. Entonces tengo que saber a quién tengo que vencer. Entonces voy a evaluar también los mismos factores clave para mí y los mismos factores clave para el competidor con el cual me voy a comparar. ¿Vamos hasta aquí? Sí, profe. Correcto. Ok. Bueno, siguiente punto. Vamos a calificar la oferta del competidor y la mía en cada uno de esos factores clave que identificamos. Y esa calificación va en el eje vertical. Y vamos a utilizar para calificar una escala de 1 a 5, donde 1 es una oferta muy baja y 5 es una oferta muy alta, o el cliente percibe un valor muy alto, o el cliente percibe un valor muy bajo. Si vamos a utilizar como factor diferenciador el precio, esos que tienen menor precio son los que vamos a colocar al lado izquierdo. ¿Listo? Profe, no entiendo, ese no es el eje vertical, ese no es Y. No sería más en la base, ese no estamos en el eje Y, en este caso. Los factores son en el X. Sí, señor, los factores son en el X. ¿Te contesté la pregunta, Oscar? Sí, señor, sí. Ok. Entonces, los factores yo los ubico en el X y la calificación de 1 a 5 los ubico en el Y. De acuerdo, profe. Ok. Listo. Y luego vamos a definir ese escenario estratégico. Yo sé que todo esto tiene un montón de cosas, pero enseguida lo vamos a ver claramente, tranquilo. Nosotros marcamos cada uno de esos puntos y vamos a unir para generar una gráfica donde vamos a unir el, el puntaje, pues vamos a hacer la gráfica de mi oferta y la vamos a comparar con la gráfica de mi competidor y vamos a hacer la reflexión que corresponda según el análisis que podamos percibir. Entonces va a estar teoría y vamos a verlo aquí en la práctica. Entonces tenemos nuestro plano. En el eje X van los factores de competencia. Entonces vamos a identificar factores de competencia que nos permiten competir a la industria desde el punto de vista del cliente. ¿Cuántos factores de competencia identificamos? Entre 6 y De 6 a 10. 10. De 6 a 10, excelente. Entonces identificamos esos factores de competencia de 6 a 10 y los vamos a poner aquí en la gráfica. Entonces identificamos el factor 1 va a ser, cada uno define, el factor 2 va a ser, el factor 3 va a ser, 4 y ya, identificamos los factores. Y la oferta la vamos a calificar de, ¿cuál es el rango? De 1 a 5. Excelente, la vamos a calificar de 1 a 5. Entonces empezamos nosotros a definir, bueno, entonces, el factor de competencia número 1 respecto a la oferta de valor que percibe el cliente. Empezamos con mi oferta de valor. La 1, entonces, vamos a valorarlos y las empezamos a identificar. Entonces, supongamos que la oferta de valor 1 mía está en 3,5. Entonces, grafico el punto. La oferta 2 está en 1. La 3 está en 0. La 4 está en 2.
Y así empiezo a poner los puntos de mi oferta de valor. Luego empiezo a ubicar los puntos sobre los mismos factores de competencia y voy a comparar la de mi competidor. Entonces, el mismo punto que era el 1, si yo decía que era eh, el, Precio. un producto que tenga 3%. más, por ejemplo, mayor cantidad de funcionalidades en el mismo producto. Yo digo que el producto mío tiene más funcionalidades, el cliente percibe más funcionalidades que la competencia. Entonces, el mío estaba en 3,5 y el de la competencia estaba en 2. Y así sigo con los factores clave 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los voy calificando cada uno de ellos. Oscar. Hay de pronto un listado de factores de competencia que nos podamos guiar. Eso es muy propio de cada organización. Enseguida vamos a ver otro ejemplo y lo vamos a entender mejor. Ok. Te aseguro que vamos a tener un ejemplo distinto. Entonces, ¿qué dice? Después de que tengo graficado los puntos, ¿qué hago para poder tener una gráfica en un plano cartesiano? Unir los puntos. Súper, unimos los puntos. Entonces, vamos a unir los puntos y ahí tengo ya la gráfica de mi oferta de valor. Y ya con esto tengo la gráfica de mi competencia. Entonces, si yo empiezo a mirar esto así de simple, con un vistazo, o como dicen los españoles, de un plumazo, puedo ver cómo está la oferta de valor de mi competencia respecto a la mía, ¿cierto? Entonces vamos a ver el ejemplo con un centro veterinario. Entonces definimos los niveles de oferta. ¿Cuántos son? 5. Factores clave son entre 6 y 10. Entonces aquí tenemos ejemplos. ¿Te aclaro un poquito más eso, Oscar? Completamente, además porque entiendo un poquitico del medio, porque tengo dos animalitos que me toca llevarlos continuamente. Ok, listo. Los peluditos son una gran compañía. Bueno, entonces, si nosotros estamos montando un nuevo centro veterinario, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son esos factores clave que consideramos en la industria. Obviamente, si yo estoy montando ese nuevo centro veterinario, tengo que conocer el negocio, tengo que haber estudiado cuáles son los puntos, tengo que conocer cuál es la oferta de valor de la competencia, tengo que definir cuáles son los que yo voy a prestar y ya tengo que saber también quién es ese competidor al cual le quiero ganar yo el punto, la posición. Es probable, eso también es muy relativo. Hay empresas que dicen yo quiero ser el número 1 de la industria. Hay empresas que dicen no, en este momento yo estoy apuntando a ser el número 5. ¿Por qué? Porque su estrategia lo definió así, ¿cierto? Alguna vez alguien me decía que llegar ser el número 1 es muy difícil, porque todos hemos escuchado la frase, el problema no es llegar, sino mantenerse. Busca Y solamente una porción del mercado. exactamente, entonces Y además porque todos le tiran, profe. también. Y entonces hay empresas que en su visión determinan que uno se pone a leer las visiones que en el trabajo de aplicación ustedes lo presentaron muy bien. Entonces, en 10 años, para el 2025 quiero ser el número 1 en la industria. Y eso suena muy bonito ahí, pero eso también obedece si yo lo declaro, obedece a toda una estrategia que tengo que hacer para llegar allá. Se vale decir, yo en el 2020, para el 2025, quiero ser uno de los 3 jugadores más importantes de la industria. Eso también es válido. No necesariamente quiere decir que tengo que ser el número 1, pero eso es válido, estar siempre entre los 3. Eso es lo que se propuso la organización y eso es válido. Eso es muy respetable. Lo que sí es cierto es que eso obedece a la estrategia de cada organización. Entonces,
ya tenemos identificados los servicios que presta mi nuevo centro veterinario y con quién me voy a comparar. Entonces, cuando unimos los puntos, vamos a encontrar algo así. Si yo me pongo a mirar en este ejemplo, entonces voy a ver que los servicios veterinarios altamente especializados, yo estoy mejor que la competencia. Pero en peluquería canina, yo estoy grave. Entonces, si yo quiero alcanzar la competencia, ¿qué tendría que hacer? Abrir ese espacio. Entonces, tengo que empezar a jugarme en esta brecha y empezar a entender cada uno de esos espacios. ¿Listo? ¿Conocían el escenario estratégico? Esta herramienta No. Profe, no, No, señor. espectacular, tiene sentido. completamente. Totalmente. Ok, entonces, ¿qué me va a permitir esto? Me va a permitir saber cómo estoy respecto a la competencia y me va a permitir empezar a entender cuáles son los puntos donde debo empezar a fortalecer. Enseguida, más adelante, volvemos a trabajar con ella. Si yo mirara un ejemplo tradicional como este, esa organización con la que yo me estoy midiendo, que es la que es el número uno, que es la que yo quiero vencer, miren que en este caso, esta es una empresa que muchos de sus productos o servicios están considerados con un alto nivel percibido por los clientes respecto a la competencia. Por lo tanto, esta es una organización que está en el Océano Azul. ¿Entendido cómo identificar una empresa cuando está en el Océano Azul? Sí. Diego, ¿qué opinas de este escenario estratégico? Pues es la valoración que hay que hacer y el comparativo. En algún ejercicio, pues yo había participado en otro, pero más tipo riesgo, o sea, fortalezas, amenazas, donde uno las graficaba a través de un supuesto de fortalezas que tenga frente a otros, de un supuesto que tenga de debilidades frente a otro, de un supuesto de oportunidades, y finalmente llegaba Ujú. uno a algo similar. Pero creo que esto es mucho más concreto y va directo al servicio, Ah, a ponderarlo y a graficarlo de manera más directa. ok, excelente. Sí, un DOFA clásico nos da un escenario, pero, pero este sí este va como más con precisión. Eh, Isabela, ¿qué opinas? Hasta aquí. Isabela nos abandonó, Diana. Me parece muy interesante el escenario estratégico porque evalúa mucho cómo estamos ante la competencia en que nos falta. Y en esos factores claves donde, donde nos vamos como ese valor agregado en cada uno de esos factores. Ok, excelente. Profe, yo creo que hay Bueno, algunas, hay como, qué pena, profe, hay como algunas empresas que dime. inmediatamente a uno se le vienen en la cabeza que están en el escenario de Océano Azul. Cuando uno ve el tema de restaurantes, uno ve pues que es un medio muy competido, pero cuando usted mira una Sí, marca como Crest and Waffles, es donde uno se da cuenta que ellos están en un escenario de Océano Azul, donde todo, o sea, desde todo lo intrínseco que va en un tema de restaurante, hay un pool adicional en ellos que es obviamente ese portafolio, esa carta, y con unos precios demasiado asequibles. Entonces, es una carta muy valorada, con, con como una carta muy premium, pero con un nivel de acceso en lo que se refiere a precio, profe, que lo hace demasiado interesante. Y uno sabe que se va a comer una muy buena comida, una comida premium, pero que no tiene que sí. pagar 250.000 pesos por un plato. Entonces creo, profe, que a mí se me viene inmediatamente Crescent Waffles como en la ubicación de esa estrategia de Océano Azul.
Y como decíamos ahora, de lo que mencionaba Diego, otra característica de Crepes and Waffles es que en cualquier ciudad que tú te pides un plato, te sabe lo mismo. O sea, la calidad del producto es la misma en todas partes. Completamente estandarizados los procesos producidos. Exacto. Bueno, vamos entonces ya al paso número 3. En el paso número 3 empezamos a imaginar dónde podríamos estar. Y para eso utilizamos el mapa de utilidad del comprador. Esta herramienta hace parte de la estrategia de Océano Azul, pero para el módulo en particular no la vamos a trabajar, pero vamos a desarrollar la herramienta. Entonces, describe, todas las palancas que las empresas pueden usar para brindar una utilidad excepcional. Enseguida miramos cuáles son esas palancas. Y presenta una imagen amplia sobre los puntos de dolor del cliente. ¿Qué es lo que yo tengo que estar buscando siempre para que mi producto o servicio sea exitoso? Que le resuelva una necesidad a un cliente. Un producto que no resuelva nada es un producto que no va a ser que no va a ser muy apetecido. Los puntos de dolor son esos aspectos de la organización que los consumidores aceptan sabiendo o no y que reducen la utilidad. Vamos a mirarlo. Y la otra herramienta que utilizamos para imaginar dónde podríamos estar son los niveles de los no clientes. Entonces, herramienta para el paso 3, la herramienta 1 y la herramienta 2. En la 1 identifico cuáles son los puntos, los productos y los puntos de dolor. Y en la herramienta 2 identifico cuáles son esos clientes, pues esos clientes que todavía no son mis clientes, que yo quisiera que fueran clientes, pero tengo que identificar cuáles no son hoy para llegar por ellos. El mapa de utilidad del comprador es una matriz que utiliza 6 etapas del ciclo de experiencia del comprador y 6 palancas. Entonces, si miramos, es una matriz de 36 casillas posibles. Las palancas son las mismas para cualquier negocio. Entonces, en la matriz, las palancas siempre son las mismas. Pero las etapas del ciclo de experiencia del comprador varían dependiendo del tipo de negocio o el tipo de producto que yo le esté entregando a mi cliente. ¿Entendemos esa parte? Esas se ajustarían como a la necesidad de cada organización. Sí. Profe, la Exactamente. segunda parte explíquenla mejor, disculpe. La de Ok, las ok. experiencias. Entonces, en este momento, por ejemplo, repito, las palancas son 6, son estas mismas 6 para todos. Pero eh, en el ejemplo que estamos viendo aquí, el negocio determina que las etapas de la experiencia del comprador se determina por, primero, cuál es la experiencia de la compra, cuál es la experiencia de la entrega o acceso al servicio que tiene ese comprador posterior a la compra, cuál es la experiencia con el uso de ese producto, cuáles son los complementos que le pueda ofrecer a ese producto que el cliente compró, cuál es el mantenimiento, cuál es la eliminación. En este caso, esto es un producto, está entregando un producto que yo le puedo hacer una venta adicional con complementos y que le tengo que prestar un servicio de mantenimiento. Puede que haya otro producto donde yo ni le entrego, ni le vendo complementos, ni le tengo que hacer mantenimiento. Entonces, para ese negocio, estas dos casillas no irían, sino que yo aquí escribo y defino cuáles son los componentes del servicio, de las diferentes etapas desde el punto de vista del comprador, las etapas que vive, desde que hace la compra de mi servicio hasta que ya dejan de usarlo. Ahora Profe, sí, ese aplica perfecto para un post de un punto de venta. sí, puede Ese ser. aplica perfecto para un sistema, una Ok, entonces, ERP. en una ERP, sí. Entonces, sigamos, avancemos para que veamos más ejemplos. Entonces,
Las palancas de utilidad. Oscar, ¿te animas a leer ahí la primera? Sí, profe, por supuesto. Significado de las palancas de utilidad, productividad. Todo lo relativo a la eficiencia cuando se responde a las necesidades de los compradores, menos tiempo, esfuerzo y o dinero. Listo. Entonces recordemos que estas palancas siempre son las mismas para todos. Simplicidad. Mario, la segunda. Ok. Voy, simplicidad. Todo lo que elimina o minimiza la complejidad o el estrés mental. ¿Qué se te ocurre ahí con esa? Profe, hacer las cosas más práctico, que sea, sabes que a veces las empresas se complican para hacer sus tareas diarias y buscar la forma de que se haga de una manera más práctica y así evitar el estrés. Ok, excelente. Ustedes conocen un libro, lo recomiendo, que se llama El poder de lo simple. Sí, profe. Ahí aplica perfectamente a que lo tengan ahí en su lista de pendientes. Ágiles y Diana, la simples. tercera, por favor. Profe, ahí aplica la tesis de no ser facilista, sino facilitador. No te entendí, ¿me repites? De pronto no ser no ser facilista, sino facilitador. En la practicidad, Ok, pues, o haciendo pues, la homologación como a un producto, a un servicio. sí, 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 son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es cómo le facilito yo al cliente que su producto lo pueda usar de forma correcta y no que sea facilista, que le quite, que tenga tan poquitas capacidades que al final no le, no le Así es. funcione para todo lo que necesita. Correcto. Muy, muy buen aporte ahí. Catalina, la tercera. Profe, practicidad, obtener un producto o servicio cuando y donde se desea. 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Ok. ¿Quién, Profe, quién se me anima con genera la... una duda entre simplicidad Sí, y practicidad, ¿cierto? o sea, Es como, sí, simplicidad es cuando tú entregas un producto, cuando tú diseñas un producto, entregas un producto que sea fácil de usar, que cumpla con todas las características, pero que no tengas que dar muchos pasos para lograr un objetivo, pues en el uso, que no tengas que hacer eh, un proceso. eh, en una venta, si tú estás haciendo una venta y tú le dices, tiene que mandarme un correo electrónico donde escriba cada uno de los pasos. Ese correo electrónico tiene que venir aprobado por yo no sé quién. En ese correo me tiene que identificar la forma de pago y tú le pones tantas condiciones que se vuelve complejo para el cliente hacerte un pedido, por ejemplo. Ahí no está siendo simple ese proceso de compra. Profe, un ejemplo de la realidad hoy con la facturación electrónica, me atrevo a decirlo ahí, me pasa. Pido la factura electrónica después de un almuerzo y me dicen, es que usted tiene que diligenciar. Y yo, ¿por qué? Si la ley dice que usted es el que me tiene que disponer la herramienta del medio para que me entregue de manera inmediata la factura electrónica. Yo no tengo por qué ponerme en esa molestia en el día de la tarde o al día siguiente, a enviar un correo con mis datos, con mi RUT, para que usted me expida una factura. Esa es la simplicidad. Llegué, almorcé, pedí la cuenta y me generó mi factura electrónica. Es correcto. Y después de tener tu factura electrónica, puedes hacer uso hasta el 1% de tu declaración de renta de todas las facturas electrónicas. Por eso es que todo el mundo está animando a pedir la factura electrónica aún como persona natural y deberíamos hacerlo. Y no, lo decía era Pero, por el ejemplo de la simplicidad, que no me pongan a mí como sí, cliente a hacer todo ese exacto. trámite cuando realmente debería estar el establecimiento dotado para darme esa solución de manera inmediata. Entonces,
ahí hay un punto y los comercios se están escudando en que, es que usted no me dijo antes que quería factura electrónica. Pues si Se va. ellos ya saben que eso es una norma, ellos deberían en el momento, así como le preguntan a uno, ¿va a pagar con crédito, va a pagar con débito? Deberían preguntar, en ese momento deberían facilitar el proceso, deberían hacerlo más simple para uno como cliente. Eh, ¿Quedó claro el concepto de simplicidad entonces? Sí, profe. Sí, ok. Bueno, imagen y reducción de riesgo. Reducción del Entonces, riesgo, los reducción riesgos, de todo tipo de riesgo, ya sea financiero, físico, emocional o reputacional. Es una ¿cuál de matriz de todos riesgo consideras, que uno Diego, tú que es debería, más crítico? depende de ciertas circunstancias, cualquiera puede volverse crítico. Y hoy en día, pues con el tema del cuidado de la vida y todo, pues mucho más allá si me voy a la línea de producción o a la elaboración de un bien o un servicio. Por eso es importante que evaluarlos todos. Por eso es una de las palancas y por eso estas no se mueven. Imagen y diversión. Mario, Aquí voy, profe, un momento. imagen y diversión. Imagen y diversión, la estética, la sensación, la actitud y el estilo, tangibles o intangibles, que transmite un producto o servicio. Creo que ese está claro, ¿cierto? Y Sí. por último, Alberto, Respeto al medio ambiente. El producto o servicio es respetuoso con el medio ambiente. Los compradores prefieren tu producto o servicio por la salida de reputación ecológica de la organización. creo que Digamos que también ahí, está claro entonces, sí, ¿cierto? muy basado en las sostenibilidades. Ok. Bueno, entonces, ya sabemos, aquí estábamos hablando de identificamos el ciclo de experiencia del comprador y definamos cuáles son las fases de la experiencia de compra según el producto, servicio o negocio que nosotros estamos evaluando. Después, identificamos actividades específicas que se realizan en el ciclo. Luego, exploramos las 6 palancas y para evaluar las palancas y hacer el cruce, definimos cuál es el mayor obstáculo en esta fase. Analizamos los obstáculos y la utilidad de las distintas fases versus el certificado de las palancas. Y vamos a marcar, después de que hagamos ese análisis, eh, en el mapa. Entonces recordemos que el mapa es una matriz de 36 casillas, ¿cierto? Entonces vamos a poner una X donde aparecen los puntos de dolor para el cliente. Y ahí ponemos una notica diciendo cuáles son las razones de ese punto de dolor. Y vamos a poner una O en los espacios de utilidad en los que actualmente se centra el sector, haciendo énfasis en los puntos que ya venimos de la herramienta anterior, que es el escenario estratégico. ¿Cómo sería eso? Entonces, vamos a tener una dimensión. Palancas de utilidad sabemos que son las 6 que son fijas y vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sería entonces la calificación para el proceso de adopción de una mascota? Entonces empezamos a revisar. Cada una de ellas es el punto de dolor y cuál es la aplicación. Entonces ya empezamos a marcar eh, cada una en las etapas. Entonces, palancas son las 6, no cambian. Y los diferentes puntos de experiencia del cliente en cada una de las etapas del proceso. Y empezamos a marcarlas. Punto de dolor, la búsqueda de Internet. ¿Es difícil buscar en Internet? Sí, es un punto de dolor, entonces lo marcamos con una X. Lo mismo, en la selección de la mascota, después de que ya identificó, es un punto de interés de productividad o en simplicidad. Entonces es muy difícil seleccionar la marca, la marcamos con una X. Estamos aquí. Sí.
¿Estamos? Sí, señor. Ok. Bueno, como les digo, esta herramienta pues no la vamos a usar en la entrega, pero es importante que la conozcamos. Y viene la otra que son los niveles de no cliente. Entonces, hay tres niveles de no clientes. Entonces, en primer lugar estamos, este es el mercado, es decir, aquí es donde están los clientes habituales nuestros y tenemos tres tipos de no clientes que yo debería cautivar. Primero, los clientes que están a punto de ser no clientes. Entonces son los compradores que esporádicamente nos visitan o con una necesidad particular, no son clientes habituales. Yo tengo que identificar esos no clientes. El segundo nivel son los clientes que definitivamente rechazan el sector, o sea, que no nos ven como una opción o que dicen definitivamente yo de este producto o servicio no me interesa participar, no lo consumo. O tercero, los clientes no explorados. Y es identificar cuáles son los clientes a los que yo nunca me he sentado a ir a ofrecerles mi producto o servicio. Eh, y tenemos aquí ejemplos de cuáles serían esos no clientes. Por ejemplo, en el sector de las tarjetas de crédito débito, el primer nivel de no clientes son esos pequeños clientes que a duras penas uno le dice, págueme con tarjeta, porque al negocio no le interesa recibir efectivo, pero él dice, no, ¿sabe qué? Necesariamente lo tengo que hacer, pues, y ya al final acepta. El segundo nivel de no clientes es el que dice, no, definitivamente, yo no pago, yo pago solo en efectivo. A mí no me interesan las tarjetas, a mí no me digan que no, ¿cierto? Y los terceros, personas que son esos clientes, que es el tercer nivel de cliente, que son eh, clientes que no hemos explorado, en este caso personas que necesitan realizar pagos a otras personas. ¿Cómo podría yo entonces involucrar mi servicio de tarjetas de crédito o débito en cada uno de esos niveles de no cliente? Entonces, entendiendo yo ya cuáles son los niveles de no cliente, también tengo otro panorama para explorar y llegar a buscar otras participaciones del mercado. Como les digo, entonces este paso 3 no lo vamos a incorporar, pero era pues importante que lo conozcan porque es parte de la metodología. Ahora vamos, paso 4, vamos a averiguar cómo vamos a llegar. Entonces ya sabemos dónde estamos, cuáles son nuestros productos, ya sabemos cómo estamos respecto a la competencia. Entonces vamos a ver cómo hacemos para llegarle a la competencia y poder superar esa competencia o ubicarnos en el punto donde queremos ubicar. Entonces, para eso utilizamos dos herramientas. La número uno es el marco de los 6 caminos, que proporciona 6 formas sistémicas de cambiar el lente que utiliza la organización. Vamos a verla de forma diferente a partir de esta herramienta. O está el marco de las 4 acciones, que también son 4 acciones diferentes que yo debería realizar para poder acercarme a ese competidor que quiero superar o a ese punto del mercado donde quiero estar. Y utilizamos también la herramienta del nuevo escenario estratégico. El marco de los 6 caminos, ¿qué me dice? Yo tengo 6 caminos para decidir. Número uno es mirar más allá hacia otros sectores alternativos. El camino número 2 es mirar hacia grupos estratégicos del sector. El camino 3 es mirar más allá de la cadena de compradores y redefinir el grupo de compradores del sector. El camino 4 es mirar más allá hacia la oferta de productos y servicios complementarios. El camino 5 es replantear la orientación funcional o emocional del sector. O el camino 6 es participar en la modelación de tendencias externas a lo largo del tiempo. Yo escojo esa oferta que quiero llevar y defino cuál es la frontera dependiendo del valor y el costo y evalúo esos caminos. Pero tengo también el marco de las 4 acciones para determinar cómo me acerco a ese competidor. Entonces yo tengo 4 posibilidades según eso.
Tengo que reducir, tengo que saber cuáles son los factores que debo reducir porque estoy por debajo de la industria. Incrementar, qué factores deben ser incrementados porque está por encima de la industria. ¿Qué es lo que tengo que crear y qué es lo que tengo que eliminar? Entonces, ¿cómo aplico esto? Voy a coger mi, mi oferta. Ahorita en la herramienta número 2 vimos cómo estábamos respecto a la competencia y tengo que empezar a evaluar qué es lo que tengo que eliminar, qué es lo que tengo que reducir, qué es lo que tengo que incrementar o qué es lo que tengo que crear. Obviamente, qué es lo que, si yo soy igual a mi competencia y necesito diferenciarme, tengo que crear algo que no existe. Entonces, los factores que yo pongo aquí los escribo exactamente igual como los factores del escenario estratégico. Por ejemplo, un solo factor debe tener una sola acción. Entonces, aquí decíamos que los servicios veterinarios altamente especializados, mi competencia está por encima, entonces yo decido, si yo me quiero acercar a la competencia, ¿qué debería hacer? Si en la peluquería canina estoy muy por debajo de la competencia, ¿qué debería hacer? Entonces empiezo a valorarlo y empiezo a determinar qué hago con cada uno de ellos según las 4 acciones. Por ejemplo, en este caso, el equipo consultor decidió que debería eliminar gasto en equipos especializados, que debería reducir los servicios veterinarios altamente especializados, pero debería incrementar la peluquería canina de alta calidad, la variedad de complementos, la relación servicio-costo, y además debe crear colaboración con otras clínicas, decoración atractiva y poner un autolavado. Si nosotros miramos, eliminar y reducir genera valor para la empresa, pero incrementar y crear genera valor para el cliente. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, señor. No, profe. Eso Estamos bien, difiere ok. mucho de la estrategia que vaya a armar en este ejemplo. Pues si yo veo que la curva está muy caída pues en el tema de la peluquería canina, sí, pero yo determinaría si realmente voy a incentivar allá porque eso me genera un valor y una rentabilidad alta, o más bien eliminarla del todo y más bien terminar de subirla del valor de especialistas, que puede que se me deje un margen de contribución mucho más alto. O sea, también con una previa análisis, saber si vale la pena o no hacer esto. Que yo puede que baje el servicio especializado que puede que me deje una rentabilidad mucho más alta, incluso por un servicio más fácil o de prestación o menos oneroso, para ponerme a incrementar otro que quizás no le aporte tanto al valor. Exacto, excelente análisis. Sí, así es. Por eso es importantísimo el paso previo que hicimos de identificar la estrategia de la compañía con la que ustedes están trabajando, porque esto cambia mucho dependiendo de la estrategia. Sabemos que la estrategia cambia, porque es que las organizaciones son entes vivos. No es lo mismo la estrategia de una empresa en una etapa temprana que ya en una etapa muy madura. Entonces, depende de la estrategia en el momento que le estamos analizando, serían las acciones que vamos a tener en cada uno de estos puntos. ¿Estamos? De acuerdo, profe. Ok, bueno, y por último, ejecutar la jugada. Ya sabemos dónde estamos parados, ya decidimos qué vamos a hacer con esas cuatro acciones. Entonces, empezamos a ponernos de acuerdo y vamos a presentar la metodología que definimos, vamos a hacer esos análisis que estamos planteando. Vamos a tener una propuesta para un horizonte entre 6 y 12 meses. eh, Vamos a generar una propuesta de innovación que debe solucionar el reto estratégico. eh,
aquí tenemos esos planteamientos, dentro de esas soluciones vamos a evitar respuestas obvias como crear una página web o el uso de redes sociales, porque eso realmente no aporta demasiado en la estrategia. Puede que si yo hago un análisis del punto de vista de mercadeo, la respuesta de página web o redes sociales sea relevante. Pero como estamos haciendo es un análisis ya estratégico y me estoy comparando puntualmente con la competencia, estos elementos no son tan relevantes. La propuesta de innovación que vamos a presentar debería incluir el nombre de la propuesta de innovación, la descripción de la propuesta de innovación, el tipo de innovación, y aquí les hago una pregunta. En el entregable anterior, ustedes determinaron que había una oportunidad, ya con el análisis que hicieron, donde deberían innovar. Entonces, la propuesta en este momento es que cojan ese elemento que ustedes identificaron y empiecen a pasarlo por este filtro de los 5 pasos, bueno, de los 4 pasos, porque tercero no lo hacemos, para que validemos si eso que ustedes identificaron en ese análisis inicial, si es lo que nos va a llevar a lograr el objetivo con la consultoría, o si en realidad encuentran otra oportunidad que le aporte más valor a la organización para que la sigamos desarrollando. Bueno, ¿y cuáles son los criterios para considerar una propuesta con perfil de innovación? Primero, que aporte a los objetivos estratégicos de la organización. Identificar si es un producto o un proceso. Recordemos que nosotros innovamos en productos o innovamos en procesos. Identificar si difiere de los productos o procesos anteriores de la empresa. ¿Por qué? Porque es que no es lo mismo innovar en un proceso completamente nuevo o en un producto completamente nuevo que innovar en un producto o proceso existente. La forma de hacerlo sería diferente. Otra cosa que debemos validar es si clasifican alguno de los tipos de innovación que ya evaluamos, siguiente, genera valor para el mercado. Si genera valor para el mercado, entonces estamos hablando que es una introducción de un producto o servicio nuevo al mercado. O genera valor para la empresa. Entonces, si genera valor para la empresa, también estamos haciendo innovación, innovamos dentro de la empresa y ya no sería una introducción, sino una implementación. Entonces, ya validamos contra los objetivos estratégicos. Ahora, se ajusta con el direccionamiento estratégico de la empresa. Entonces, esa evaluación ustedes ya la hicieron, la debemos validar. Importante, la empresa tiene los recursos y las capacidades para llevarla a cabo. Sí, sí, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles son esos recursos y cuáles son las capacidades que van a dedicar? Y si no, ¿qué va a hacer la empresa para obtener esos recursos y esas capacidades para llevarlo a cabo? Es potencial para generar una ventaja competitiva. Esto es finalmente lo que estamos buscando a través de todo este ejercicio, ventajas competitivas. Si lo que estoy haciendo no genera ventaja competitiva, entonces no voy por el camino correcto, tengo que buscar otra alternativa. Y por último, es determinar si la propuesta de innovación que estamos haciendo da respuesta al reto estratégico que identificamos. Si no da respuesta al reto estratégico, entonces tenemos que evaluar nuevamente esa propuesta hasta que demos la respuesta al reto estratégico o reformulemos el reto estratégico. ¿Dudas hasta aquí? Creo que con base en lo que mencionaba ahora, después de hacer el análisis y lo que ya hemos presentado, por allá en el paso uno se habla de manos a la obra, el mapa pionero migrante colono. Pues yo aquí haciendo un mapa mental, pues yo encontré que hay otros servicios que quizás también puedan tener este reto. No obstante a eso, ya al haber escogido uno, pues yo creo que independiente que si en ese primer paso vemos otro que podría ser un alto potencial, yo me iría por el que ya escogimos en el reto, en el que presentamos. O hay maniobrabilidad de Sí, cambiar. o sea, la pregunta, yo creo que la pregunta ahí más clave es el que ustedes identificaron,
genera una ventaja competitiva. Y si genera una ventaja competitiva, así no sea el mayor, para efecto del ejercicio académico, continuemos con él. Ok. Profe, consulta, Sebastián. Eh, Ahorita que hablaba sobre el tema de las redes sociales, nosotros identificamos que la empresa con la que vamos a trabajar actualmente no tiene este, redes activas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Consideramos que, pues, viendo la tendencia que hay, que la mayoría de las empresas están emigrando al tema de las redes sociales, una empresa que está perdiendo venta porque no aplica esas técnicas. Ese sería un proceso que se le puede agregar, pero al momento de hacer una innovación sería como buscar un producto con el cual ellos puedan competir eh, en el mercado, pues que como que sea la innovación, el producto que se vaya a crear, pero que no mezclarnos por la línea de que las redes sociales, como para no, no cruzarnos con lo que usted me acaba de comentar, que no Sí, aplicaría, ¿cierto? sí, sí, correcto. Porque es que, a ver, como decíamos, el ejemplo de las redes sociales y la página web, sí, todas las ventajas competitivas, sí, todas las empresas necesitan ventas, pero esa sería nomás una perspectiva de mercadeo, ¿cierto? Ok, No sería tanto un análisis, un escenario estratégico como el que estratégico. estamos mirando. Entonces, eh, en este caso particular de los retos estratégicos que ustedes plantearon, sí vale la pena que apenas hagan los 4 pasos, hagan el análisis, evalúen bien y ya ustedes tendrán las herramientas, los elementos para tomar la decisión. Si lo ven como una ventaja competitiva, y obviamente argumentarlo muy bien, justificar muy bien, porque aquí no es solo llenar los cuadros, las matrices, hacer las gráficas, sino que esto es mucho análisis, mucha argumentación. Y si eso ustedes consideran que es de verdad la ventaja competitiva y resuelto el reto, entonces para adelante. Ok, profe, lo que hay es que garantizar un buen argumento, ¿cierto? Sí, o sea, si ustedes, porque ustedes van a hacer los 4 pasos y van a validar. Si ustedes en ese análisis, ustedes evalúan y determinan, sí, definitivamente en este momento, porque como lo dijimos al principio, todas las empresas son distintas, todas las empresas están en etapas distintas. Una empresa que apenas está en su primer año, eh, para esa empresa y dependiendo pues del objetivo estratégico de la empresa en ese momento, lo más importante es que, o sea, su objetivo principal es darse a conocer, visibilidad, que todo el mundo, que esté en el radar, que todo el mundo la conozca. Si dentro del objetivo estratégico de esa organización está marcado eso, las redes sociales tendrían sentido y el análisis podría llevarnos a que sí. Pero una empresa muy posicionada hoy que tenga ventas representativas, de pronto las redes sociales ya dejaron de ser un objetivo estratégico, puede que estar apuntando a otras cosas distintas. Entonces eso depende de cada una de las organizaciones. Por eso ustedes en los 4 pasos van a hacer un análisis muy juicioso y las mismas herramientas los van a llevar a tomar esas decisiones. A la conclusión. ¿Sí? Luego, en su ¿Quedó muy claro? defecto, Gracias. que un emprendimiento, una empresa propiamente dicha ya establecida, que su fuente de generación de valor provenga de las redes sociales, pues yo creo que es crucial o es neurálgico en caso Sí, tal de que provenga de ahí. Muchas empresas, incluso hay restaurantes que son de cocina oculta y sus ventas total. provienen es netamente de las redes sociales. Ahí ese es un foco estratégico fundamental. Una agencia de marketing, por ejemplo, son los diferentes puntos. Por eso aquí la respuesta es muy orientado a los objetivos estratégicos de cada organización, porque la organización define los objetivos estratégicos dependiendo del momento en el que está, dependiendo del mercado en el que está, dependiendo de lo que pretende. ¿Dudas? Entonces, ¿todo claro hasta aquí? Sí, profe, de pronto para explicar un poquito, en este caso, la empresa con la que estamos trabajando
está teniendo muy buena acogida, pero es más de voz a voz, o sea, es como de recomendación en recomendación, pero no se ha dedicado, no ha puesto el foco en la ventaja que hay con el tema de las redes sociales. Entonces, de entrada, cuando nosotros vimos el tema de tenemos que hacer la innovación, tenemos que aplicar, nos fuimos directamente, bueno, si esta empresa no tiene, en la actualidad no tiene redes sociales, no tiene visibilidad, no hace publicidad, no hace nada de eso, creo que está perdiendo ventas. Y creo que Depende, al momento de aplicar, de aplicar estas estrategias puede ser de gran impacto y gran beneficio para la empresa. sí, sí, depende de la estrategia de la empresa, por eso hay que analizarla muy bien. Entonces, ahí estamos ya listos ya tenemos elementos para hacer un análisis suficiente y tomar esa decisión. Bueno, entonces, finalmente, ¿cuál es el ejercicio completo para estrategia de Océano Azul? Paso uno, manos a la obra, donde hacemos el mapa pionero migrante colono. El paso dos es comprender dónde estamos ahora, qué es el escenario estratégico. Ese escenario estratégico es el que nos va a permitir, Eduardo, casi que es el que nos va a marcar el resto del ejercicio. Paso 3, identificar dónde podemos estar. Entonces serían los tres niveles de no clientes. Les recuerdo, ese paso 3 no es necesario incluirlo en el entregable. El paso 4 es averiguar cómo vamos a llegar, y lo hacemos o con la selección de los 6 caminos o el marco de las 4 acciones, utilizando pues el nuevo escenario estratégico que acabamos de identificar en la etapa 2. Y el paso 5 es ejecutar la jugada, es llevar eso a la acción. Entonces esto es así, paso a paso, la ejecución pues de la estrategia de Océano Azul. Bueno, ¿qué sigue? Si no hay más dudas, entonces, ¿qué sigue? En este momento estamos, en semana uno hicimos test de entrada, en semana 2 hicimos el reto estratégico, que es el que ustedes ya van a validar a partir de este momento. En semana 3 hicimos el foro de innovación. Ahora, para la semana 4 no tenemos entregable. El entregable es la semana 5. En la semana 5 ustedes van a tener esta semana y la próxima para hacer todo el análisis, utilizar los 4 pasos que identificamos, hacer la validación, reafirmar el objetivo estratégico que se plantearon, replantear si no y hacer las correcciones. Y la semana 5 tenemos sustentación. Eso quiere decir que ustedes tienen que elaborar un documento para hacer esa presentación de cada uno de los equipos. Es decir, Obviamente profe, las que sustentaciones, todo el equipo tiene que estar, van a tener las claves, ahí lo vemos claramente. Eh, Nos ponemos de acuerdo, el equipo tiene que estar completo, todos tienen que hablar, y vamos a mirarlo en detalle. En este caso, en la, la actividad, Oscar, dime. Profe, nosotros tenemos un compañero en otra latitud completamente opuesta en Australia. Es decir, que él tiene que estar en esa sustentación. Él está 8 de la noche, 7 de la noche. Serán, no, yo creo que sí le da, profe, 9 de la mañana. Creo que sí le da. Qué Sí, pena, sí, profe. sí le da, no, tranquilo. Entonces, em, ustedes, ¿cómo? Esta sí la podemos negociar. Profe, el entregable es los ¿Cuándo pasos que sustentamos? acabamos de ver o es un resumen ejecutivo donde vamos incorporar todos los cuadros de los 5 pasos, exceptuando el paso 3 que es de indagar, donde podría estar, se incorporarían ahí en ese documento como para hacer una presentación.
Bueno, son dos cosas y eso es muy buena tu pregunta, Diego, porque aquí lo que vamos a evaluar es la sustentación y ustedes para la sustentación, ustedes utilizarán lo que consideren, si van a sustentar, o sea, la ayuda que van a utilizar son diapositivas, si van a utilizar un documento, cada equipo decide cómo quiere sustentar, pero, o sea, lo que se evalúa es sustentación. Revisemos la rúbrica, cuáles son los puntos que vamos a coger. Pero sí hay que tener en cuenta que esta, aunque no hay pues ese documento, no vamos a evaluar el documento como tal, sí hace parte de la conformación de cada uno de los pasos que vamos a llevar para la entrega del documento final. O sea, sí se hace un documento que se suma a la entrega del documento final. No sé si me hice entender bien. Sí, tener ahí unas diapositivas de apoyo, pues como por ponerlo en esos términos. Una Sí, presentación de apoyo para poder que cada uno de los integrantes pueda expresar lo que le corresponde en su momento. listo. Entonces, es lo que hacemos en la sustentación. De todas maneras, como les digo, tuvieron que haber elaborado un documento para llegar a ese punto y ese documento tienen que tenerlo disponible para irlo sumando al documento que es de la última entrega. La última entrega estamos condensando todos las etapas del proceso que estamos realizando durante todo el módulo. ¿Estamos? Profe, ¿qué día se hace la sustentación? Listo. Les propongo jueves de la semana entrante. Sí, profe. Profe, ¿sería un día o serían 2 días? Sería un día. Es un día, la sacamos el jueves. Yo les monto la programación y en los anuncios les estoy compartiendo cómo queda esa programación. Esa era la siguiente ¿Listo? pregunta. Si es un día, pues por grupos me imagino que hará un horario específico. Sí, Ajá. por eso, a esa programación me refiero. Ok. O sea, que Oye, sería el para el tiempo. 13 de noviembre. Jueves 13 de Profe, noviembre. ¿Listo? O sea, Profe, el profe, este tiempo, fin de semana, qué pena, profe, el tiempo que tenemos ¿Cuánto para la tiempo sería? sustentación. Exactamente. ¿Qué listo. No, tiempo, con qué entonces, tiempo contamos? en teoría, son 5 minutos por cada integrante para exponer los puntos como lo hayan definido, lo hayan distribuido. Ustedes lo distribuyen como consideran. O sea, 20 minutos para el Ujú. grupo. profe, yo tengo una duda. La Dime. metodología del entregable del Océano Azul eh, está para el 14, ¿cierto? De noviembre. El entregable está para el 14, ¿cierto? O Sí, esta primera parte es la que vamos a hacerla y sustentarla el día jueves. El- sí, la propuesta es que sustentemos el jueves, si están de acuerdo, Sí, me parece perfecto. Sí, profe, o si prefieren el es 14. decir, buen es tiempo. decir, para el próximo jueves ya Jueves. sustentamos la entrega. Listo, ok, ya Sí. entendí. Profe, ¿Todos o de sea que el acuerdo? jueves sustentamos y el viernes, hasta el viernes tenemos plazo para montar el trabajo. Correcto. Profe, pero me confundo. Entiendo que no es entrega de documento físico, sino unas guías de apoyo para presentar la sustentación. Para la sustentación, exacto. Venga, Pero entonces no hay que listo. entregar documento. Subir las Vamos, diapositivas, pues el material con que usted se apoyó. pero No, el como les profe dice digo, que no hay que subir nada, simplemente Sí, tiene un sí documento para necesitamos un exposición. documento que hace parte del entregable total, equipo. permítanme, o sea, para que aclaremos todos. Sí, pero que estoy un poquito como ahí perdido, porque viendo las tareas próximas, dice que La sinvergüenza. el Ya, entregable del Océano Azul es el 14, la sustentación, perdón. Bueno, ¿qué es entremos a eso? tareas
Y en tareas está en la sustentación de Océano Azul. Un micrófono abierto. Listo, entonces aquí están viendo todo el documento. Sí, señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desarrollar la metodología aplicada a cada una de las empresas basado en lo que ya tienen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces aplicamos el paso 1, el 2, pues según la metodología el paso 3 no, pero obviamente pues aquí siguen el orden para llegar hasta la entrega. Aspectos a tener en cuenta en la sustentación. Y cada equipo antes de iniciar la sustentación debe anexar en la plataforma Canvas la presentación del documento de apoyo. Esa era tu duda, Diego, ¿cierto? Sí, sí hay que subirla entonces a la plataforma el jueves, antes de la Sí, la sustentación. presentación. Ujú. Pues Es el documento de apoyo que vayamos a el utilizar. documento de apoyo. Ok. ¿Estamos todos claros? Señor. Señor. Ya, Señor. pero claro. Ok. Bueno, entonces según esto, eh, nos, nos vemos el próximo jueves, la sesión del martes. Si consideran que necesitamos aclarar temas o desarrollar algo, nos conectamos el martes. Si no, si todo está claro, nos volvemos a ver el jueves. Ok. Entonces, por Listo, anuncios, les profe, digo cuál es la gracias. programación. Cada grupo va llegando según la hora citada. Eh, no los voy a poner en el orden grupo 1, grupo 2. Yo hago un random y les pongo el horario para que sea más equitativo ahí, no queden clavados por el orden del grupo. Listo. Listo, profe. Entendido. Entonces, si no hay más dudas, con esto finalizamos. Las personas que quieran ya. Profe, mil gracias. Feliz noche Profe, para no se todos. le Gracias. olvide el Este, minutico que profe. le pedí para preguntarle referente a la entrega ¿vale? Sí, sí, por eso, Ok, las listo, de personas que una. tengan dudas o alguna cosa adicional, bien, los otros ya tranquilos, Dale, profe. finalizamos por hoy. Gracias, feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches. Chao.